Que hubo es un sismo importante, un sismo de intensidad importante en la zona del pasaje Drake, Bar de Océs, acá al sur de Ushuaia, unos 250 kilómetros para ponerlo en términos redondos, al sur de acá de Ushuaia, en un lugar donde hay un contacto entre dos placas tectónicas, la que nosotros ocupamos, la placa de Scotia, y la placa que está hacia el lado Pacífico, la placa antártica, que está en un movimiento de desplazamiento entre lateral y de leve choque entre ambas, ¿no? O sea, la placa antártica está moviéndose lateralmente al lado de la placa Scotia y el descalce de esos movimientos es lo que produce de alguna manera los sismos. Cuando el movimiento entre las placas se produce de manera, llamémosle, suave, esa fricción se va absorbiendo en sismos menores que no percibimos y a veces hay como trabazones en el desplazamiento de la placa que se desacoplan violentamente y ahí es donde se producen los sismos, básicamente. Eso fue lo que ocurrió y la otra parte, la anterior, es todas las réplicas serían. En realidad posterior, el momento, hay como... No digo lo anterior que estaba explicando usted, ¿no? Claro, lo que digo es el momento de trabazón hace que haya como una especie de momento de silencio sísmico, o sea, no hay tanto movimiento, por eso, digamos, sismos antes del sismo importante no hubo, y una vez que eso se movió fuertemente, que tuvo una intensidad de 7.4, 7.5 en la escala de Richter, que es importante, eso, digamos, tuvo detrás de sí una serie de remesones menores y algunos bastante intensos, muchos por encima de intensidad 5, lo cual no es poco, que bueno, llamaron la atención y sí, fue un momento casi todo el día, desde el momento del primer sismo a las 10 de la mañana aproximadamente hasta casi la mañana del día siguiente, hubo réplicas y movimientos sucesivos. A las 10 y a las 3 de la tarde hubo ese sismo importante y otro más de 6.6 o 6.4, no me acuerdo exactamente, a las 3 de la tarde, en aproximadamente el mismo lugar. No están todos localizados exactamente en el mismo lugar, pero es una zona, digamos, donde se produjeron todos esos sismos. Hay dos aspectos. Uno es el aspecto de la dinámica de la corteza, que evidentemente estamos en una zona sísmica y en ese lugar ese lugar me refiero al contacto entre esas dos placas, en esa zona, en el mar de Océs, en el pasaje Drake, es habitualmente una zona de intensa actividad sísmica y de hecho dando clases de geología y contando ejemplos de dónde esa actividad es más intensa, ese es uno de los lugares que mostramos o señalamos como tal. Ahora hablamos que es intenso, ¿de cuánto tiempo estamos diciendo que se repiten, es constante? No, bueno, eso es sobre la base de los datos que se tienen. Uno mira, yo ahora no puedo, de memoria no le voy a poder decir exactamente la recurrencia, pero hay sismos menores que se perciben ahí. Si uno mira los registros periódicos que se consiguen del Servicio Geológico Americano, de la información sismológica de Chile, tanto como del INPRES de Argentina, uno va viendo que hay lugares donde habitualmente hay sismos y lugares donde no los hay. Entonces, ese es uno de los lugares donde habitualmente se registran sismos, no de esta magnitud, pero sí hay sismos durante todo el tiempo, por decirlo así. Los sismos no se pueden predecir, van ocurriendo y si uno tiene que agarrar un mapa y decir, bueno, ¿dónde hubo sismos en el pasado? Ese es un lugar donde se van a encontrar seguramente sismos. De hecho, es el ejemplo que a veces damos. Lo mismo que, por ejemplo, si uno se va bien al este, a la zona de las Islas Sandwich, que son islas con intenso volcanismo, pero además un contacto entre placas donde una se mete por debajo de otra, hay una enorme sismicidad y bueno, por estar tan lejos quizás no lo tenemos tan presente como un problema local porque evidentemente está mucho más lejos. Ese lugar es intensamente activo porque se mueven las placas y ahí tenemos sismos. Ahora, de ahí a que eso tenga un efecto sobre nuestra localidad está siempre muy monitoreado y hay que atender a lo que las autoridades de defensa civil y de las áreas que atienden este tipo de emergencias nos recomienden porque justamente estamos en una zona sísmica, eso ocurrió a 200 y algo de kilómetros de acá y pudiera tener un efecto tipo tsunami como se presumió que podía tener o no, como pasó finalmente, no en la intensidad que se podía esperar. Eso es muy variable, no es que un sismo lo va a tener y porque este no lo tuvo, el próximo no lo va a tener o cosas por el estilo. Es algo que depende de cómo sea el movimiento y cómo se afecte el fondo marino y demás, la superficie del fondo marino, el efecto de una ola tipo tsunami puede ocurrir en función del tipo de sismo y eso no se puede predecir exactamente.